A ver, saludamos a los diputados Richard Rivera de la bancada de Creemos y Ramiro Venegas de la bancada del MAS. Bienvenidos, diputados, les saluda Rubén Atahuichi. Comenzamos por el diputado Rivera. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, diputado? ¿Usted dónde se encuentra? En Santa Cruz. En Santa Cruz. Un saludo a los cruceños a través suyo. También saludamos al diputado, así es, Ramiro Venegas, de la bancada del Movimiento al Socialismo. Diputado Venegas, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. Muy buenos días al colega Richard y a toda la población en su conjunto. Otra vez, el caso Yanine Áñez está generando repercusiones encontradas en quienes siguen y consideran de que es inocente, en quienes son sus detractores y consideran que es culpable de este hecho de proclamación el 12 de noviembre de 2019 que para términos jurídicos, políticos y mediáticos se ha llamado golpe de Estado 2. Habíamos empezado nuestra transmisión señalando que ayer el Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz ha determinado suspender el auto de apertura del juicio oral por algunas fallas procedimentales halladas en el inicio. ¿Qué criterio tiene de este proceso, diputado Rivera, considerando de que seguramente las autoridades van a enmendar estas fallas procedimentales y hacer una nueva convocatoria a la apertura del juicio? Bueno, muy buenos días. Saludar también al colega parlamentario que tengo aquí al lado en la entrevista. Y esto pues se venía a venir, ¿no? Las irregularidades, como se presenta este juicio que viola la Constitución Política del Estado, los reglamentos, al ser un juicio virtual y no presencial, el tener que vulnerar muchos derechos de una persona hace de que suceda esto, un juicio que prácticamente es llevado o dirigido por el ministro de Gobierno, por el ministro de Justicia, y no así por las autoridades competentes o quienes deberían llevar este tipo de procesos. Más allá de que vulneran los derechos que tiene la expresidenta constitucional Yanine Áñez con estas acciones que viene tomando ya más de 333 días detenida sin ningún tipo de prueba. ¿Considera así, diputado Venegas, que hay un juicio dirigido desde el gobierno en este caso? La verdad, muy buenos días también nuevamente a usted, compañero radialista. En realidad yo no pienso así, ¿no? Porque existe siempre nuestra justicia, sabemos que nuestra justicia no camina tan bien y siempre existen, pues, no solamente es en este tema especialmente de la señora Yanine Áñez, ¿no? Siempre existen los incidentes procesales en cuanto, por ejemplo, esto creo que han presentado una acción de incidente procesal por la notificación y las fallas técnicas, ¿no? Porque lo importante es que se lleve este juicio ya sea virtual o presencial, ¿no? Porque la población está esperando que de una vez se aclare la realidad de los hechos del 2019, ¿no? Que ha incidido en una convulsión social y más aún que ha habido mucha sangre y muchos muertos de nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Ahora, cierto, ayer por errores procedimentales, por fallas procedimentales, se ha decidido suspender el auto de apertura. Eso implica de que en algún momento, ya sea en 20 o 45 días, como prevé la ley, el tribunal otra vez va a convocar a las partes para la audiencia de apertura. ¿Cómo ha visto este inicio o esta previa audiencia, diputado Rivera? Ayer seguramente su bancada, usted de manera personal ha debido hacer seguimiento porque el caso de Yanine Áñez no solamente es de interés de quienes creen que es culpable, sino también de quienes creen que es inocente. Bueno, estuvimos presentes y lamentamos de verdad de que una vez más el gobierno, el Movimiento al Socialismo, dirija este tipo de acciones con estos bloques de choque, ¿no? Lo que se vivió ayer fue vergonzoso.
y ya no tiene acostumbrado a este tipo de acciones el gobierno del Movimiento al Socialismo, porque entiendo que tiene que estar la defensa de una persona que según organismos internacionales de derechos humanos, según el ciudadano, plataformas, oposición, sí se violan, porque nosotros no estamos en contra de que se lleve un proceso judicial justo. En lo que sí estamos en contra es que se violen los derechos de las personas. Y desde el momento que nosotros tenemos en el país 72 presos políticos, más de 211 perseguidos políticos, desde el momento que tenemos gente que está pidiendo resguardo en otros países, que están en la clandestinidad por las persecuciones políticas, estamos hablando de que ya pasamos la línea de la democracia. Porque una cosa es un político preso y otra cosa es un perseguido político o un preso político. Entonces tenemos que entender que este gobierno lo que hace es una persecución política, y esto lo usa no solamente para amedrentar, lo usa para distraer a la población, porque aquí los problemas contundentes y candentes en el país es el narcotráfico. En este momento tenemos problemas de pandemia, en este momento tenemos problemas que el país entero se tiene que enfocar en esto, pero como el gobierno no tiene ni siquiera una planificación, como no tiene siquiera cómo hacer reactivación económica, lo que hace es intentar distraer con una persecución política, y lo consigue porque el pueblo se vuelca a ver la persecución política abusiva de un gobierno autocrático, que es lo que está haciendo Luis Arce Catacora. A ver, vamos a escuchar la posición del diputado Ramiro Venegas. ¿Cuánta verdad o mentira dice el diputado colega? Usted seguramente tiene una posición totalmente contraria. Sí, yo le comprendo al colega parlamentario, ¿no?, de que tiene que defender posiciones de extrema derecha, ¿no? Cuando cuando la justicia tiene que nomás cumplir con sus funciones, entonces confunden lo político con la legalidad, y en este aspecto no hay una persecución política. Esos son, desde que tengo uso de conciencia, siempre he escuchado cuando existe que tienen que aclararse acciones que van en contra de la integridad del ser humano, en contra de la nación, en contra de los bolivianos y bolivianos. Siempre hay ese discurso que hay persecución política. No existe persecución política, sino existe un proceso legal, ¿no?, que tienen que aclararse hechos que han causado, pues, como digo, muertes de nuestros hermanos bolivianos, por ejemplo, en Sencata y Sacaba, ¿no? Y eso no es una persecución política, sino es un hecho que tiene que, pues, dilucidarse en los estados judiciales, ¿no? Y eso hay que aclarar bien. A veces no hay que confundir a la persona, porque si podría ser una persecución política, pues no estarían, pues, de alcaldes, el señor Camacho, Manfred Reyes Villa y Arias, que han sido los actores intelectuales, y lastimosamente, pues, todo eso, yo más bien pediría que cuando se instale nuevamente este proceso debido, ¿no?, la señora Áñez ayude, pues, colabore con el tema de la aclaración de que efectivamente tal vez ella está pagando el error y la incitación de otros personajes, ¿no? Como se ha hecho público de esa reunión, de ese pequeño, de ese grupúsculo, ¿no?, que se han reunido en la Universidad Católica aquí en La Paz, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tiene que aclarar, y no llevar toda la carga la señora Yanine Áñez, ¿no? Yo con mucho respeto le pido a ella que colabore más bien con la justicia, y los verdaderos culpables también que estén ahí adentro, porque los verdaderos culpables, los actores intelectuales, están, como dice, pues, de paseo, están saliendo a emitir opiniones, bueno, están en libertad, ¿no? Y la que está pagando todos los platos rotos, como dice popularmente,
es la señora Yanine Áñez, pero lastimosamente ella ha asumido pues la responsabilidad de todos y por eso se le está siguiendo pues, ese debido proceso, ¿no? Eh, en el tema de lo que le están dando también las garantías necesarias en el tema de lo que es el debido proceso y su defensa. Muy bien, diputado. Diputado Rivera, si bien usted dice que hay persecución política y presos políticos, ¿cómo tendría que reencauzarse la situación? ¿Cómo tendría que encauzarse, si es que vale el término, el caso de Yanine Áñez? A ver, primeramente que lo que acaba de decir aquí el colega parlamentario es muy delicado. Está diciendo de que Yanine Áñez está siendo presa, se le está quitando la libertad, se le están violando sus derechos, porque los verdaderos culpables no aparecen. O sea, está dando a entender y está explicando a la población que ellos saben que Yanine Áñez es inocente y que tiene que decir quiénes son los verdaderos culpables. Entonces, eso es un abuso, esa es una violación a los derechos humanos. Y Yanine Áñez, ya más allá, porque ni él, ni usted, ni yo somos quienes para saber si ella es culpable o no. Pero sí, lo que pedimos es que dentro del marco de la democracia se pueda hacer un juicio justo, donde ella se pueda defender, según nuestra Constitución, en libertad, en un juicio presencial. No se le ha respetado su condición de exmandataria. Esto es lamentable. Entonces, el problema es de fondo, Lamentablemente nosotros tenemos una justicia que no es ni más ni menos que un instrumento del gobierno, del Ejecutivo. Eso lo entendemos todos y es lo que nos preocupa. Hay que hacer hay que reconstruir, hay que reformar nuestra justicia y ver muchos pilares importantes en el país que nos están llevando prácticamente a esto, a la confrontación. El masismo o una gran parte del masismo se está prestando en este gobierno a hacer estos enfrentamientos entre bolivianos y esto nos hace daño a los bolivianos, porque Bolivia necesita reactivación, Bolivia necesita trabajo, Bolivia necesita acabar con el narcotráfico. Es vergonzoso, ese es otro tema del cual también podemos hablar en otra oportunidad. Claro que sí. Pero antes el gobierno veía la forma, ¿ya?, de ir contra el narcotráfico. Ahora se los protege a los narcotraficantes cuando quieren que rindan un informe ante la justicia internacional. Entonces, es lamentable lo que vivimos con el gobierno del Movimiento al Socialismo y volviendo al tema, considero de que mientras que no veamos la forma de reformar la justicia y que la justicia sea independiente y que en Bolivia tengamos independencia de poderes, no vamos a poder andar bien en el país. Lo que sucedió ayer, vuelvo a repetir, vergonzoso, nos tiraban huevos. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes eran esas personas que se volcaron y que tenían las condiciones de poner para cohete y tenían las condiciones de comprar huevos y tenían las condiciones de estar tomando gaseosa, de estar comiendo? Todo está filmado. Yo pregunto, ¿quiénes eran esas personas? ¿Será que esas personas se pueden manifestar ahorita y decir, yo estuve presente y que las podamos identificar y sepamos dónde trabajan? No, lo que pasa es que estos grupos de choque ya manejados por el Movimiento al Socialismo están enfrentando a los bolivianos, están faltando a los bolivianos y con esto pues no podemos tener un país unido, lamentablemente. Es bueno que se recapacite sobre esta situación, de que el gobierno autocrático de Luis Arce Catacora de verdad empiece a trabajar de una mejor manera, porque Bolivia lo necesita. Dejemos de tapar el sol con un dedo. Los bolivianos entendemos la situación y no se burlen de la inteligencia de los bolivianos. En nuestro intelecto y en el de todos los ciudadanos tenemos más que claro qué es lo que está pasando. Este tipo de atropellos, este tipo de abusos que está teniendo este gobierno fue lo que lo tumbó a Evo Morales, porque a Evo Morales lo tumbó el pueblo, lo hizo huir el pueblo. Yo le pregunto, querido colega parlamentario, ¿qué parlamentario del MAS se quedó para decir, yo quiero ser presidente del país? Toditos salieron huyendo, no quedó uno solo. Entonces, empecemos a recapacitar y tener muy en claro que en Bolivia lo que está habiendo es una persecución política
Y cuando hay persecución política y presos políticos no hay democracia. Bolivia ya vive una dictadura por este tipo de procesos que son dirigidos por el Ejecutivo, en este caso por el Ministerio de Gobierno y por el Ministerio de Justicia, que usa como instrumento a los jueces, a los fiscales. Muy bien, diputado, cierto, ayer hubo grupos de choque de ambos sectores, unos detractores, otros seguidores, porque igual estaban movilizados. Igual estaban movilizados. No. Está bien, cuando entiendo. Usted habla de grupo de choque, cuando usted habla de grupo de choque, está hablando de gente que está yendo con huevo, que está yendo a atropellar a la policía. Si usted me muestra una sola imagen donde la gente que iba a apoyar a la exmandataria constitucional, una sola imagen que hayan querido rebasar a la policía, yo le digo, sí, tienes razón, fue un grupo de choque. Pero la gente que estaba al lado donde yo estuve, en ningún momento intentó rebasar o ir a enfrentarse a los otros. Está bien, diputado. Entonces, eso sería un grupo de choque. Está bien, diputado. Lo que hacían al otro lado eran irse contra la policía. Eso sí es un grupo de choque. Está bien, diputado. Habían dos sectores enfrentados ayer. Unos más violentos, seguramente, otros menos violentos. Eso no vamos a poder determinarlo. Usted va a defender siempre del lado donde estaba. Los otros seguramente, los otros también van a defender cómo actuaron frente a los otros. Así que en esto vamos a entrar siempre en discusión. ¿Hubo fraude? No hubo fraude. ¿Hubo golpe? No hubo golpe. Así que lo que más bien retomo de sus palabras es la necesidad de una reforma judicial que creo que sanamente a sectores políticos enfrentados puede juntarlos y trabajar en lo que todos quisieran. No creo que ninguno de los dos sectores enfrentados quiera mantener el estado de cosas. Por lo menos hay propuestas de resolver esta situación crítica de la justicia. Ahora sí, que no convenza al otro, ese es otro tema de debate. Diputado Venegas, ¿usted cree que se puede unir a oposición y oficialismo, como dicen también en la política, a derecha y a izquierda, a socialismo del siglo XXI y a la derecha conservadora, para hablar, sentarse en la mesa de diálogo y resolver este problema de la justicia? Porque es cierto, no solamente hubo perseguidos políticos en esta gestión, como cuestionan, denuncian los sectores de la oposición. En el gobierno de Yanine Áñez también hubo detenidos, hubo perseguidos, como también denunciaron en su momento. 1.500 personas han sido detenidas. Ahí estaba Orestes, ahí estaba Lorgia Fuentes, ahí estaba la actual directora del CEGIP, que ha sido detenida de manera irregular según su denuncia. Ha estado 40 días enmanillada en un baño, cerrada, sin derecho a salir. Entonces hay casos que la justicia se presta a uno y otro bando en un determinado momento y amerita que el Estado, a través de sus representaciones políticas, se reúna y resuelva este problema. ¿Qué criterio tiene de estas consideraciones previas del diputado Rivera y lo que acabo de exponer, diputado Venegas? Bueno, antes de contestar a la pregunta, voy a aclararle al colega parlamentario pues de que hay personas que tienen pues el derecho de manifestarse, ¿no? Porque piden justicia, ya sea de un lado o de otro lado, ¿no? No debemos olvidarnos las víctimas de Sencata, ¿no? Tal vez esa es la bronca de la población, pero yo no estoy en contra de la violencia, ¿no? Por un lado. También cuando dice el colega parlamentario que la señora Yanine Áñez es inocente, no, yo me refería a que existen dos tipos de autores en este tema, de actores materiales e intelectuales. Lastimosamente, pues la autora material ha sido la señora Yanine Áñez. Yo me refería a dónde están los autores intelectuales. Ellos también deberían estar acompañándole a ella, ¿no? Y estar encarcelados y estar en el debido proceso, ¿no? Y que se defiendan, porque en el tiempo que tomó por la fuerza el gobierno, la señora Yanine Áñez, pero también persecución, pues, no sé si se acuerdan de que quemaron las casas de los por ejemplo, del presidente de la Cámara de Diputados. Ha habido amenazas y esto en cuanto a lo que se refiere su pregunta,
podemos sentarnos, ¿no? Siempre y cuando tengamos puntos de coincidencia. Por ejemplo, para mí el punto de coincidencia es pues, que ya sea oposición o oficialismo, tenemos que cuidar, preservar nuestra soberanía nacional y no debemos abrir las puertas a la injerencia internacional, ¿no? Porque esta convulsión social hasta donde hemos llegado a la fecha ha sido promovida por la OEA, ¿no? Por el secretario general de la OEA, y nosotros nos hemos enfrentado a los bolivianos, pero los instrumentos de la OEA han sido pues, la derecha, esos grupúsculos que han servido de instrumentos, como yo los digo, los lacayos del imperialismo. En verdad, el revolucionario, me considero un revolucionario, ¿no? Y la línea del MAS y PSP, ser antiimperialista, ¿no? Y ser antineoliberalista, porque son los imperios pues que quieren pues nuestro litio, nuestros recursos naturales, y hay algunos bolivianos que se prestan para eso, ¿no? Y por eso yo quiero aclarar que la autora material ha sido la señora Yanine Áñez. ¿Y dónde están los autores intelectuales? A eso me refiero, ¿no? De que tiene que colaborar con la justicia de la señora Yanine Áñez para que también los actores intelectuales estén también dentro de, si se los encuentran culpables, también purguen por sus acciones maquiavélicas que han causado mucho luto a Bolivia, ¿no? Evidentemente nos podemos sentar, pero también primeramente como le digo, tenemos que buscar ese punto de equilibrio de cuidar nuestra soberanía. Gracias, diputado. Diputado Rivera, le invito a despedirse. Gracias por su tiempo con este espacio. Gracias por sus consideraciones también. Es siempre importante escuchar las posiciones políticas y entenderlas desde ese lado, y en democracia creo que hay que tomar como un sustento para mejorar nuestra forma de vida, para mejorar nuestra convivencia democrática. Diputado, gracias por su tiempo con La Razón Radio. Diputado Rivera. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre predispuesto a que podamos hablar e informarle al país de lo que está pasando. Siempre va a ser un gusto estar con usted. Y bueno, el compromiso con toda Bolivia de seguir velando por la verdad. No tenemos ningún compromiso con nadie de manera personal, pero sí con nuestro país, sí con los bolivianos, de que se diga la verdad, de que no se haga nada oscura y de que Bolivia pueda andar a paso firme. En eso estamos, somos personas intachables, consideramos que Bolivia merece un mejor futuro, y esto es trabajando en unidad. Ojalá en algún momento, el movimiento al socialismo entienda que el dedicarse durante más de un año a hacer persecución política sin pensar en la reactivación económica, sin pensar en que los bolivianos lo que necesitamos es trabajo, vamos a andar mal. Bolivia necesita realmente una planificación y no la tiene. Bolivia necesita reactivación económica, reivindicación social, y lamentablemente con este tipo de acciones no lo estamos teniendo. Bolivia tiene hambre, Bolivia está enferma, Bolivia está sin dinero, Bolivia está en crisis, y esa es la lectura que tenemos que tener. Un abrazo para todos, me despido del colega parlamentario, también un abrazo para él, y vamos a estar en contacto las veces que se nos convoque. Seguro que van a estar cara a cara también hablando de estos temas como buenos demócratas que son. Gracias, diputado Venegas. Gracias, diputado, por su tiempo con este espacio. Bueno, muchas gracias a usted, y también un saludo muy cordial al colega parlamentario, pero decirles que todos tenemos que jalar un solo lado, ¿no? Y ese lado se llama Bolivia, y también demostrar que tenemos una verdadera justicia, y en eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque los hechos que causan luto a la población boliviana tienen que ser esclarecidas, ¿no? Que les guste o no les guste. Y también decirles de que la democracia también la debemos seguir construyendo en base a consensos, en base a diálogos, y no dar pues y no así vertir discursos que lleven odios, rencor. Entonces eso es lo que nos va a conllevar también a la confrontación. Yo creo que es un momento de que debemos tener, como les decía, encontrar puntos de coincidencia, ¿no? Y no permitir que haya injerencia internacional como en el caso de la OEA. Un abrazo y un saludo a toda la población boliviana y a ustedes, compañeros radialistas. Sí, hay gracias, ánimos en ambos parlamentarios.